Antes de iniciar, quiero agradecer especialmente a The Glitch, Alex López, Julio García, Señor Rod, Israel Mercant, Gerson Rivas y Freyman Mejía. Gracias totales por adquirir su membresía World Finest y ayudarme con mis pequeños videos. Siéntanse bienvenidos como los nuevos miembros del canal. Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Negayo. En esta ocasión hablaremos un poco sobre uno de los tantos Elseworlds que existen en el universo de DC Comics, y es que hace ya un par de meses publiqué el resumen de la historia titulada Liga de la Justicia, Dioses y Monstruos, una película que personalmente me gusta mucho y agradezco bastante que hayan apoyado ese video, a pesar de que, para ser sincero, creí que pasaría bastante desapercibido. Por desgracia, pienso, este universo en específico no cuenta con la valoración que se merece por parte del público general y quizás hasta de sus creadores, que además de la película, 3 cortos animados individuales y una serie limitada de cómics, no hay más señales de que estos héroes sigan por allí coexistiendo con las demás tierras paralelas en la actualidad. Así que bien, este es un video un poco distinto a lo que últimamente he venido haciendo, pero puede que se convierta en una sección recurrente dentro del canal, explorando distintas tierras paralelas como por ejemplo, el universo Arkham, Young Justice, o el universo animado de Bruce Timm como Batman, Liga de la Justicia y Batman Beyond, aunque eso ya lo decidirán ustedes. Aquí responderemos algunas preguntas que me dejaron en el video de la película, que si existen los Wayne en esta tierra, o si el Superman mexicano alguna vez luchó contra un narcotraficante. Todo eso y más, así que no te vayas, estás en el canal de Negayo. Si únicamente has visto la adaptación animada, quizás te preguntes cómo es que se conoció esta liga, dónde está Bruce Wayne, por qué Lois Lane odiaba a este Superman, ¿existen otros héroes o villanos que ya conocemos en este universo? Este video está dividido en varias partes. Si solo quieres alguna información en específico, consulta la descripción para guiarte. Iniciamos el recorrido hablando de Superman. En la película ya hemos tratado su historia de origen. Hernán Guerra, como fue nombrado en la Tierra, era en realidad el hijo del General Zod, quien también fue el responsable de acelerar la destrucción del planeta y murió creyendo que su herencia dominaría nuestro mundo, al igual que él habría deseado hacer en Krypton antes del final. La nave se estrelló en el desierto de Arizona y fue encontrada primero por una pareja de inmigrantes mexicanos llamados Manuel y Rosa. Al poco tiempo, el ejército de los Estados Unidos apareció y con ellos también Lex Luthor. Por supuesto, el último hijo de Krypton ya no estaba aquí, pero la inteligencia americana pudo conservar la nave extraterrestre para estudiarla por los próximos años. Es entonces que pasamos a la historia individual en los cómics y conocemos un poco más de la infancia de Hernán, que sí, fue difícil teniendo en cuenta la situación de sus padres en un país que no los aceptaba del todo y al que habían cruzado ilegalmente. Cuando Hernán aún era un niño, sufría de ciertas pesadillas y necesitaba de su hermana mayor, Valentina, para superar el miedo. Al menos así es como ella nos lo describe. Sin embargo, con el tiempo se volvió más orgulloso y dejó de hablarle para que lo calmara. En una de esas noches de insomnio, descubrió su capacidad de volar y con esto se confirmaba lo que él ya sabía: era diferente a todos nosotros. Sus padres y todos los demás trabajadores eran explotados en el campo. A los encargados no les importaba fumigar sus cultivos mientras ellos estaban ahí, aunque esto pudiera intoxicarlos o causarles cáncer. Uno de esos días, Hernán salvó a todos los que se encontraban en los cultivos, dejando en evidencia que era distinto al resto, así que los regaños de su padre Manuel fueron inevitables, causando una discusión un poco fuerte entre ambos. Aún así, Hernán entendía que no podía usar sus poderes en público para proteger a su familia. Un día, mientras jugaban en un árbol, Valentina es víctima de un accidente causado por Hernán. Ella cayó desde lo alto impactándose fuertemente contra el suelo. Inconsciente, fue llevada al hospital donde el diagnóstico fue desgarrador para todos. Valentina Guerra jamás podría volver a caminar. Hernán no podía evitar sentir culpa y vergüenza después de esto. Jamás quiso hacerle daño a su hermana, pero ya nada podía cambiar lo sucedido, así que la vida siguió y el hombre más poderoso del mundo no confiaba en sí mismo para controlar sus dones. Mientras más crecía, más oscuridad se anidaba dentro de él. Ignoraba al resto de su familia y no le interesaba en lo más mínimo ayudar a la gente a su alrededor. Contrario a eso, por las noches recorría los bares de la ciudad y aunque no podía embriagarse, sí desquitaba sus frustraciones en medio de peleas. Uno de estos conflictos llevó a la policía hasta la casa de su familia. Hernán desató sus poderes para proteger a sus padres y su hermana y causó un profundo terror en todos los que habían sido testigos de este enfrentamiento. Al final, antes de que alguien muriera, las palabras de Valentina lograron calmarlo un poco. Manuel Guerra, su padre, estaba furioso por la manera en la que su hijo había actuado. Lo acusó de ser una maldición para la familia y de ser el mismísimo diablo encarnado. Ahí fue donde Hernán entendió que era momento de alejarse de ellos para siempre.
A los 18 años, este hombre viajó por todo el país de Estados Unidos como un marginado, sin usar sus poderes y buscando respuestas en las creencias religiosas de su madre, aunque jamás pudo tomarlas en serio. Viajó por el mundo y vio de cerca la pobreza y el hambre. Veía esperanza en algunas personas, pero era testigo de mucha más maldad alrededor. Tuvo dinero, mujeres, una vida cómoda, pero seguía sin entender su lugar en la tierra. En una de sus visitas a México, fue testigo de un atentado contra una escuela. Según se decía, el responsable había sido un hombre llamado Juan Carlos Fuentes, el líder del mayor cártel de droga en el país, una persona a la que nadie podía condenar debido a sus fuertes conexiones con senadores, jueces y casi toda la policía. La escuela había sido atacada por los hombres de Fuentes debido a que allí estudiaba la hija de un fiscal que tenía la intención de encarcelarlo. Esa niña fue secuestrada junto a una docena de estudiantes, hijos de periodistas y políticos. Aunque Hernán no tenía la intención de involucrarse, al ver la noticia y la fotografía de la hija del fiscal, no pudo evitar recordar a su hermana Valentina. A unos 160 kilómetros en las afueras de la Ciudad de México se encontraba un campamento militar bajo el control de Juan Carlos. Hernán atacó a todos sin piedad, demostrando que nada podía dañarlo. Lo imagino como un maldito monstruo del infierno que ni las balas ni las explosiones le detenían y lanzaba poderosos rayos de los ojos que partían a una docena de hombres a la mitad en un instante. En este lugar encontró a los niños secuestrados, los rescató y fue su héroe. La hija del fiscal tenía un colgante de la Virgen que le recordó a su madre, Rosa, así que decidió volver a Estados Unidos. Desgraciadamente, hace unas pocas semanas ella había muerto de cáncer. Aún así, después de tanto tiempo, hizo las paces con su padre. Visitó a su hermana, que ahora estaba casada y tenía un bebé en brazos. Ella se había enterado de lo ocurrido en México y aunque no aprobaba los métodos de Hernán, quien había confesado que disfrutó matar a los secuestradores, ella entendía que quizás era algo necesario para hacer de este mundo un lugar mejor. Días después, Superman, como ahora se hacía llamar, se presentó en la casa de Juan Carlos Flores. Si nadie más iba a hacerlo pagar por sus crímenes, entonces él se encargaría de tomar la justicia en sus manos. Sinceramente, esta versión del Hombre de Acero me parece una de las mejores que existen. Se aleja totalmente de lo que representa la legítima descendencia de Jor-El en la Tierra, por obvias razones. Pero además de eso, creo que tiene una personalidad compleja que resulta muy interesante. Sabemos que es egocéntrico, presumido y una amenaza latente. Y sin embargo, no todo el público alrededor sabe de las cosas buenas que ha hecho por otros, y él tampoco lo menciona. ¿Te das cuenta de que ya nos conocemos hace 10 años? Yo estaba huyendo, todos me perseguían y me encontraste con una rata en mi boca. No supe por qué me ayudaste. ¿Estabas hambriento? No lo sé, matar a sus enemigos podría ser demasiado, pero lo hace por las causas correctas. Y quizás su único error es no pensarlo demasiado cuando se trata de poner a inocentes en riesgo. Por supuesto, me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Me preguntaba cuándo lo mencionaría. La historia de Wonder Woman, Becca, es la siguiente parte de este video. Como bien sabemos, es una de los nuevos dioses de Nueva Génesis, nieta de Highfather. Tanto Nueva Génesis como Apocalypse habían estado en guerra desde hace mucho tiempo, hasta que finalmente surge una tregua de paz, proponiendo unir ambos mundos a través del matrimonio entre Becca y Orión, el hijo de Darkseid. Aunque Becca no estaba del todo convencida acerca de esto, ya que prácticamente estaba siendo obligada. Una de las noches previas a la celebración, Orión llega hasta donde se encontraba hospedada su futura esposa. Aquí es donde Becca logra notar que este sujeto puede que no sea del todo malo. Ambos se dirigen a una zona elevada en Apocalypse donde enormes formaciones de diamantes brillaban intensamente a la luz de las estrellas del espacio infinito. Orión lo describe como su lugar especial, al que acude cuando necesita aclarar su mente. El heredero de Darkseid resulta ser muy distinto a las versiones que conocemos de este conquistador. Incluso está consciente de que su unión en matrimonio estará rodeada de traiciones entre ambos mundos. Debido a esto, Orión es quien le regala esta espada a su prometida, la misma que contiene una caja madre en la empuñadura que la llevaría a cualquier lugar. De esta manera es que ella se enamora de este hombre, lo que haría más desgarradora la tragedia que estaba por venir. La ceremonia concluye como debe ser, aunque Becca mostraba cierta prisa por marcharse. Es entonces que el resto de los nuevos dioses comienzan a asesinar a los habitantes de Apocalypse. Cada Parademon es derribado, Granny Goodness cae sin poder hacer nada, e incluso Darkseid muere ante Highfather.
Orión trató de responder al ataque, pero fue neutralizado. Becca hizo lo posible por salvar a su esposo, pero ya era demasiado tarde. Al final, este terminó muriendo en sus manos. Becca era consciente de que esto iba a suceder, pero no contaba a Orión entre las víctimas de la masacre, así que después de esta traición, decide marcharse a otro planeta lejano. En el año de 1962, Becca llega a través de un tubo de luz a una región desconocida en la India. Ella estaba siendo perseguida por un monstruo al que finalmente logra asesinar justo antes de rendirse ante el cansancio. Los días pasaron y Becca fue auxiliada por los generosos habitantes del lugar en el que aterrizó. Aunque al inicio no lograba recordar ni quién era, mientras mejoraba su salud, más memorias regresaban a ella. Después de escapar de Apokolips, estuvo en una docena de mundos tratando de encontrar un nuevo hogar, y puede que al fin lo había encontrado en la Tierra. Becca estudió la historia de nuestro mundo gracias a una caja madre que poseía. Vio todos los logros, todos los hechos trágicos, todo lo bueno y lo malo que los humanos éramos capaces de provocar. Apenas transcurridos pocos meses, ella se había adaptado perfectamente en la sociedad. Viajaba por todo el mundo, pero jamás interfería en los eventos alrededor. Sin embargo, fue con la muerte del presidente Kennedy que ella se sintió inspirada por las intenciones de este hombre de luchar por la paz, así que eventualmente comenzarían sus pequeñas apariciones. A pesar de su fuerza y gran capacidad de combate, las cosas no siempre resultaban como quisiera. Para el año de 1967, los intentos de ser una defensora de la paz no habían resultado como lo tenía en mente. Decidió apartarse y al ayudar a una pobre chica drogada en las afueras de una discoteca, conoció a sus amigos. Becca se unió a una banda de hippies que tenían como portavoces a un sujeto que se hacía llamar Guitar Joe y a otro más apodado Dr. Psycho, que sí, en los universos tradicionales es un enemigo de Wonder Woman. ¡Eso me dolió, hija de... Los integrantes de este grupo parecían tener ideales que se alineaban con los de ella. Becca comenzó una relación con Joe, pero la tensión y sospechas contra Psycho también se hacían evidentes, en especial teniendo en cuenta que este sujeto hacía extraños experimentos en el sótano, perfeccionando una especie de elixir que en sus propias palabras era capaz de alterar la conciencia humana, llevándola mucho más allá. Becca tuvo la confianza de mostrar los dones que la hacían diferente. Las historias sobre ella comenzaron a circular atrayendo a más personas en su búsqueda, y gracias a los cristales creados por su caja madre, compartía su sabiduría y demostraba a sus compañeros que no era necesarias el uso de drogas para expandir la mente. Y bueno, sobra decir que al poco tiempo, Guitar Joe quedó un poco olvidado. Una noche, indagando en el laboratorio de Psycho, Becca descubrió a varios prisioneros que eran víctimas de sus experimentos. Psycho la atrapó en este lugar y alegaba que ellos habían sido voluntarios de sus pruebas, además de que estaba trabajando en busca de una cura para ellos. Por supuesto, Becca no le creía en absoluto, pero lo más grave era que Joe apoyaba incondicionalmente a su amigo. Al inhalar un extraño químico, Becca se vio atrapada en las ruinas de Apokolips. Estaba aterrorizada y comenzó a luchar contra todo lo que aparecía frente a ella. Después de casi matar a las personas alrededor, las palabras de la chica que antes había ayudado la trajeron de nuevo a la realidad. Con este suceso, la comunidad se fracturó. Psycho y Joe siguieron al mando de algunas personas, pero Becca progresó aún más en Nueva Génesis, donde recibía cada día más gente. Construían casas y plantaban su propia comida. De hecho, habían progresado bastante en solo un par de meses. Lamentablemente, Becca había dejado atrás uno de los cristales creados con la caja madre. Este fue el impulso para que Dr. Psycho perdiera el control totalmente. Ya no le interesaba ayudar a sus víctimas como antes le había dicho a Joe. Incluso, sus conflictos terminan en una pelea, con este último siendo otro de sus sujetos de prueba. Al poco tiempo, estas criaturas atacaron el hogar de Becca. Ella luchó para defender a sus amigos hasta que la llegada de Joe, transformado en un monstruo horrible, bajó un poco su guardia. Psycho había utilizado el cristal creado por la caja madre para mutar a Joe y a los otros, así que cuando Becca pudo tocarlo, y debido a la fuerte conexión con este hombre, pudo revertir la mutación y traer a todos de vuelta a la normalidad. Wonder Woman estuvo buscando a Psycho desde entonces. No pudo encontrarlo a él ni a su laboratorio, únicamente cadáveres de quienes no fueron capaces de sobrevivir a sus experimentos, así que teniendo la responsabilidad de encontrarlo, Becca se despide de sus amigos y se marcha para seguir recorriendo el mundo.
La historia de Becca y Psycho llegará a su conclusión más adelante, pero para eso, antes debemos conocer también la historia de Batman, quizás el personaje que más curiosidad genera entre los fanáticos del murciélago. Como bien se mostró en la adaptación animada, Kirk Langstrom sufría una enfermedad que eventualmente le causaría su muerte. En la universidad era considerado una mente brillante y se graduó con honores junto a un grupo selecto bajo la tutela del mismísimo Lex Luthor. Recuerden, son lo mejor que su generación tiene para ofrecer. No malgasten sus talentos. Para este entonces ya habían pasado algunos años desde la caída de la nave de Superman, aunque jamás se especifica exactamente cuánto tiempo. La enfermedad de Kirk comenzó a agravarse y la cura que buscaba en los murciélagos seguía incompleta. Fue gracias al proyecto de su amigo William Magnus que complementaron una solución para salvarle la vida, aunque esto, claro, le costó su humanidad y terminó convirtiéndolo en un vampiro. Años después, sabríamos que Magnus había querido deshacerse de su amigo con este experimento, ya que sentía celos al verlo junto a su entonces novia llamada Tina. Siempre supe que ella te amaba. Aún en la universidad solo era feliz cuando los tres estábamos juntos. Aún después de que te convertí en un monstruo, aún después de eso. Desde este momento, Kirk se vio obligado a alejarse de todo el mundo y la necesidad de alimentarse de sangre era en mayor parte incontrolable. Comenzó a rondar por las noches en busca de criminales, asesinando a aquellos que bajo su juicio eran simplemente escoria de la sociedad. Aún así, a veces se preguntaba si realmente estaba ayudando a la gente o solamente utilizaba la excusa de limpiar la ciudad con tal de alimentarse. A través de su juventud, notamos que Langstrom no contaba con el apoyo de sus padres por razones completamente ajenas a que fuera un vampiro asesino. De hecho, ellos ni siquiera lo sabían. El caso era que al elegir una carrera universitaria distinta a lo que ellos querían, su padre y por consecuente su madre terminaron alejándose poco a poco de él. Al tratar de pasar tiempo a solas, también se encuentra por casualidad con Francine, quien según ella lo dice, fue su primera novia, y en los universos tradicionales es de hecho su esposa, aunque en esta historia ya estaba casada con otro sujeto llamado Harp. Kirk era incapaz de comportarse normalmente cuando había público alrededor. Decidió aislarse en su vieja casa, creyendo que si se mantenía allí el tiempo suficiente, quizás su mutación podría desaparecer. Lamentablemente, comienza a sufrir cierto tipo de paranoia y una voz en su mente le incita a buscar más víctimas para alimentarse, convenciéndolo de lo que es ahora, una criatura de la noche. Los rumores y las historias sobre Batman se extendieron por toda Gotham. La escoria criminal estaba siendo erradicada y Langstrom creía estarle haciendo un favor al mundo. Una noche irrumpió en la reunión de Leo Moxon, el jefe de todo el crimen organizado en la ciudad. De hecho, abriendo un paréntesis sobre este personaje, en la época dorada de los cómics él fue quien contrató a Joe Chill para asesinar a los padres de Bruce Wayne, y aunque en esta versión paralela no se menciona en absoluto alguna rencilla contra esta familia, a quien sí vemos nuevamente es al responsable de haber disparado contra ellos en el callejón del crimen en casi todos los universos. Joe Chill en esta historia es la mano derecha de Leo Moxon, aunque ambos mueren al ser asesinados por el vampiro, al igual que todos los criminales que acudieron a esta reunión. En el funeral de Moxon, Kirk asistió para identificar a los demás posibles asociados que este tenía en vida. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue la profunda tristeza de la esposa de Leo y también la de su hijo Jeremy. Ellos no parecían tener idea de que el pilar de la familia era un reconocido mafioso. Por el contrario, siempre vivieron en la ilusión de que era un respetado hombre de negocios. El amor verdadero entre la familia Moxon trae conflicto a la mente de Langstrom. ¿Cómo es posible que jamás se dieran cuenta de la verdadera naturaleza de Leo? ¿Cómo era posible que Jeremy, siendo un chico tan inteligente, nunca sospechara de los negocios de su padre? Kirk comenzó a obsesionarse con estas cuestiones. A la distancia observaba a Jeremy esperando encontrar respuestas, pero solo veía en el chico un luto sincero al perder a su padre. Un día se acercó a Jeremy mientras observaba una pintura de Van Gogh y sin buscarlo, a partir de entonces ambos se volvieron amigos. La amistad con este chico es lo que conectó a Langstrom de nuevo con la humanidad, e incluso pasaron semanas desde que había matado para alimentarse. Había robado bancos de sangre para sobrevivir, sí, pero era mejor que tomar la vida de otros. La confianza era tal que Kirk pudo confesarle acerca de la enfermedad que antes tenía, el experimento que lo transformó para siempre y las cosas grotescas que tuvo que hacer para sobrevivir. A pesar de todo, Jeremy lo comprendió y lo aceptó como era. Como mencioné
mencioné, este chico era bastante inteligente. En la universidad tenía una doble especialidad en bioquímica, así que pronto comenzaron a trabajar hasta encontrar una cura para Kirk. De todas formas, Langstrom no dejaba de preguntarse si Jeremy seguiría ayudándolo si se enterara de que él fue quien asesinó a su padre. Mientras tanto, en el cementerio, desde hace algunos días la tumba de Joe Chill había sido profanada, o al menos eso fue lo que los demás creyeron. Una noche, la madre de Jeremy fue asesinada por uno de los grupos rivales que competían por el dominio de Gotham. Kirk no dudó ni un instante en contraatacar. Pasó semanas cazando en el bajo mundo. Había dos jefes que estaban luchando por el control absoluto. Uno de estos hombres, quien fue el responsable de mandar a asesinar a la madre de Jeremy, era el mismísimo Joe Chill. Por supuesto que fue una terrible sorpresa para Batman encontrarlo con vida, pero debía detenerlo. Langstrom no podía evitar preguntarse cómo había regresado Chill de la tumba, pero en sus pensamientos lo describe como alguien errático, desquiciado y mucho más fuerte que él. Al final, Batman no pudo igualar su fuerza y se vio obligado a utilizar un arma medieval para descuartizar a su enemigo. Los restos de Joe Chill fueron objeto de estudio para Langstrom. Lo analizó por semanas. Averiguó que este hombre padecía una anomalía muy extraña en su composición genética. Absorbió los anticuerpos de Batman cuando fue mordido, y de esta forma es que regresó de la muerte. Gracias a esta anomalía es que Joe también era la clave para encontrar una cura, pero a Langstrom esto ya no le interesaba más. Mientras Kirk estuvo en búsqueda de los asociados de Joe, descubrió la identidad de la otra persona que luchaba por el control de Gotham. Se trataba ni más ni menos que de Jeremy Moxon. Él siempre había sabido de los negocios de su padre, siempre estuvo preparado para tomar su lugar y siempre había sabido que Batman lo había asesinado. Jamás le reclamó nada de esto porque sabía que trabajar juntos los volvería una fuerza criminal imparable. La identidad de chico bueno, generoso, civilizado era una mentira que hasta Kirk se había creído. Al final, Langstrom no tuvo más alternativa que asesinarlo a él también. A partir de entonces, Batman se convirtió en un mito de la ciudad, demasiado ficticio para algunos, una verdadera amenaza para los criminales. Me parece que el corto animado, titulado Twisted, sucede incluso antes de que la Liga de la Justicia se formara oficialmente, ya que él aún radicaba en Gotham, buscando fuentes de alimento, a diferencia de años posteriores donde él fabricaba su propio plasma. En esta pequeña historia podemos observar a Langstrom llegando hasta un almacén abandonado, donde posiblemente se encuentra una mujer que fue secuestrada. El lugar es escalofriante en sí. Hay señales de golpes por doquier, rastros de sangre. En la nevera hay incluso cabezas y demás extremidades humanas, y parece ser que la persona responsable de esto se divierte mutilando a sus víctimas. Cuando Batman finalmente encuentra a la chica secuestrada, al mismo tiempo aparece Harley Quinn justo detrás, o al menos una variante de la original. No queda en claro si realmente se hace llamar Harley Quinn en este universo, o si al menos su nombre real es Harleen Quinzel. No se sabe por qué está trastornada, pero con su apariencia está claro que se trata de una versión mucho más demencial que el personaje que conocemos. Ambos se enfrentan, y a través del pequeño recorrido por el escondite de esta psicópata, encontramos una sala de estar con cadáveres putrefactos simulando ser una familia feliz. No se menciona tampoco si ellos eran realmente la familia de Harley y los terminó asesinando por alguna razón, pero está claro que para ella, en su trastornada mentalidad, sí que eran especiales. Después de un peligroso combate, ella termina lastimándose cuando la cadena de su motosierra se rompe, causándole un daño en el vientre. Sabiendo que fue vencida, deja de pelear y pide ser llevada a la cárcel. Sin embargo, como ya ha quedado claro, este no es el habitual justiciero que conocemos. Pasamos entonces a la historia en la que la Liga de la Justicia se formaría como tal. Un sujeto llamado Jackson Alpert anunciaba que cambiaría a la humanidad para siempre. Jackson era descrito como un físico matemático, filósofo y ganador del premio Nobel que jamás había sido visto en público. Trabajaba en soledad en Suiza, en la sede mundial del Instituto Eternidad, un centro de investigación creado por él mismo. Jackson Alpert reunió a los medios de comunicación que esperaban verlo en público como nadie antes, pero fueron recibidos por un holograma. Aunque fue decepcionante que este no se presentara, sí que cumplió con la premisa anunciada. Había encontrado la manera de cambiar a las personas para siempre, dotándolos de capacidades especiales, y fue de esta manera que presentó a su primer grupo de superhumanos, a los que llamaba Forever People. Quienes, por cierto, los Forever People son un grupo existente en DC Comics. No son tan conocidos como otros personajes y quizás te resulten más familiares tras haberlos visto en Young Justice, por decir un ejemplo. La versión oficial de la formación de la Liga de la
Justicia es narrada por Lois Lane a través de los datos recolectados y las declaraciones oficiales de cada uno de los integrantes después de una conferencia pública tras un evento al final de esta historia. Lois tenía una clara postura sobre la existencia de estos supuestos héroes. Batman continuaba atacando criminales en las noches, asesinos, mafiosos, secuestradores. Incluso en su panel de presentación se le ve acabando con un hombre que tenía en su poder a una pequeña niña a la que torturaba. Este sujeto se llamaba Adrian Jacobs y algunas personas opinaban que no merecía ser asesinado por el vampiro. Wonder Woman también había estado apareciendo esporádicamente alrededor de distintos lugares del mundo, aunque según se decía, nunca volvía a ser vista en el mismo lugar dos veces. Tenía la tendencia de marcharse sin dejar rastro. Lois admite que de cierta forma admiraba a Wonder Woman. Era increíble mirar los videos de sus actos heroicos en internet. Sin embargo, se había descubierto que ella había mantenido una relación amorosa con Superman y, por lo tanto, deducía que no se podía confiar en ella. La realidad es que estuvieron juntos apenas una semana. Hernán era un egoísta insoportable y Becca no pudo tolerarlo más, así que lo dejó. Y desde entonces, este la ha buscado para insistir en que deben regresar al ser únicos en la Tierra. Lois recuerda la primera vez que Superman fue visto en Metrópolis. Un grupo de terroristas había comenzado un tiroteo en la estación central. No dieron previo aviso, simplemente querían ver a la gente inocente morir. Superman llegó entonces y los asesinó a todos, los hizo sufrir y los incendió con su mirada. Este se presentó ante el público como si quisiera toda la atención sobre él, arrogante, creyéndose superior. Lane estaba agradecida con él por haber salvado a los ciudadanos, pero todas las características de este hombre le hicieron replantearse de inmediato que tal vez solo era cuestión de tiempo antes de que Superman se aburriera de jugar al héroe, y desde entonces comenzó a verlo como una latente amenaza para toda la humanidad. Ella no fue la única que lo vio de esta manera. Amanda Waller, la presidenta de los Estados Unidos, se mostraba preocupada y los medios de comunicación estaban saturados sobre debates interminables acerca de este llamado Superman. Lex Luthor también expresaba sus opiniones al respecto, al igual que muchas otras personas. La realidad es que, pese a las firmes opiniones de Lois, Hernán no era del todo un egoísta. A estas alturas ya había conocido a Kirk Langstrom, y aunque este último en ocasiones aún se mostraba errático en su comportamiento, más de una vez fue ayudado por Superman, quien lo consideraba un buen hombre y una mente brillante. El mundo parecía entrar en crisis con el descubrimiento de Jackson Alpert. La promesa de una vida eterna estaba al alcance solo de aquellos millonarios que podían pagarse el lujo. En cambio, el resto de las personas manifestaban su postura a veces de forma violenta, alegando que Forever People era un insulto a la naturaleza y a Dios. Serifan y Dreamer fueron los primeros integrantes del grupo en aparecer en público en Río de Janeiro para calmar los disturbios provocados por las multitudes. No necesitaron la violencia para terminar con todo, pero quienes observaron a lo lejos quedaron sorprendidos por las habilidades que habían adquirido gracias a Jackson. Batman y Superman hablaron también acerca de estos nuevos dioses y decidieron que quizás debían investigarlo un poco. Hernán tenía que averiguar si las intenciones de este sujeto eran realmente buenas, y Kirk pensaba que quizás este tipo tenía la manera de curarlo. Anteriormente sabíamos que Langstrom se había rendido y dejó de lado el buscar la manera de volver a ser un humano. No se explica por qué está interesado en esto otra vez, pero quizás sea porque ya pasaron varios años después del incidente con Jeremy Mogson. Hernán llegó hasta el Instituto Eternidad, donde fue recibido por Forever People y también por Wonder Woman, que había llegado algunos días antes. Comenzaron una lucha hasta que Becca fue seriamente lastimada. Es entonces que Hernán dejó claras sus intenciones. No había venido aquí a buscar conflicto, sino conocimiento de los nuevos dioses, y de hecho, tras decir estas palabras, fue recibido como un invitado por Jackson. Durante la cena, el creador de los nuevos superhumanos les hace saber tanto a Superman como Wonder Woman que su procedimiento de mejora también está disponible para ellos si lo desean. Además de esto, tienen la oportunidad de conocer al verdadero Jackson Alpert y el laboratorio donde se llevan a cabo sus experimentos. Sobra decir que aunque Wonder Woman y Superman ya no mantienen una relación como tal, aún así llegan a tener ciertos encuentros casuales. Batman estuvo investigando por su cuenta a las personas que tuvieran una conexión con Jackson Alpert hasta que llegó con un hombre llamado Howard Barrinson. Al poco tiempo, Kirk llegó a solicitar la ayuda del mismísimo Lex Luthor. Langstrom había averiguado que este supuesto Jackson Alpert era en realidad el Dr. Psycho, el mismo sujeto que ya conocimos en la historia individual de Becca. Psycho se presumía muerto desde 1967
17 al haber desaparecido sin dejar rastro, así que Luthor no puede creerle ni una sola palabra. Aunque Batman revela que él fue uno de sus mejores estudiantes, Lex no parece recordar ni su nombre, y para Kirk solo queda claro que este hombre teme la existencia de Superman y Wonder Woman como una amenaza potencial. Al final, Lex no ayuda en ningún aspecto a Batman, no se cree la historia del Dr. Psycho y en cambio se muestra de acuerdo con los avances de Jackson Albert. Y en el Instituto Eternidad, el Hombre de Acero finalmente había aceptado someterse a la actualización que podría hacerlo mucho más poderoso aún. A los pocos instantes, Hernán comienza a gritar descontroladamente. Jackson asegura que todo es parte del proceso y al no estar muy convencida, Becca interrumpe esta fase de actualización provocando la furia de Superman, quien la termina arrojando hasta el otro extremo del laboratorio. Momentos más tarde, mientras se recuperaba, tuvo la decencia de disculparse con Becca por lo que hizo. Jackson Albert no era el tan benevolente científico que algunos creían que era, y una de las primeras en notarlo fue Fastback. Resulta que para seguir teniendo vida eterna, era necesario seguir pagando millonarias actualizaciones, de lo contrario, el tratamiento ya realizado en el huésped se volvía en contra, convirtiéndose en algo tóxico que los mataría de a poco. Después de 2 actualizaciones, ella no tiene más dinero para continuar viviendo, y solo podemos observarla caer tendida en el suelo. Batman había llegado también hasta el Instituto Eternidad con información nueva. Aunque fue atacado por el sistema de seguridad del lugar, logró ingresar a las instalaciones ya que al ser un vampiro, los escáneres no pudieron detectar sus signos vitales. Este pasó algunos días escondidos en el complejo observando a Jackson desde las sombras. Se presentó antes con Wonder Woman y después ambos hablaron con Hernán, quien aún se recuperaba del fallido proceso en el laboratorio. Langstrom había averiguado que Jackson Albert había muerto hace aproximadamente 45 años. Su identidad fue robada por un exagente de la CIA que en la década de los 60 será conocido como Dr. Psycho. Claro que Wonder Woman no lo había olvidado desde entonces ya que jamás pudo encontrarlo, pero antes de seguir con más detalles, Jackson aparece y admite su intención de concluir lo que empezó hace ya tanto tiempo. Otra creación secreta de este sujeto eran los Never People, criaturas espantosas que había mejorado con el tiempo, haciéndole recordar a Becca aquellos fallidos experimentos en la comunidad. Aunque la Trinidad lucha con todas sus fuerzas, al final terminan siendo derrotados por estos monstruos. Estuvieron inconscientes por días mientras Psycho analizaba su ADN y lo utilizaba en él mismo para aumentar sus capacidades. Se volvía más fuerte y más joven a cada instante, mientras que en el resto del mundo, los supuestos nuevos dioses estaban propagándose, creando sus propias ciudadelas alrededor del planeta. Los medios de comunicación nunca supieron con certeza cómo es que los 3 escaparon del instituto. Los detalles eran confusos, pero fue ese día, cuando una moribunda Fastback asesinó al Dr. Psycho, que nació la Liga de la Justicia. Big Bear se había alzado como el más poderoso de los nuevos dioses. Wonder Woman y Superman llegaron hasta su ciudadela y aunque al inicio Becca trató de dialogar con ellos esperando que se convencieran de tomar un mejor rumbo, solo obtuvieron las burlas de estos malditos egoístas. Superman fue el primero en comenzar con lo que se convertiría muy pronto en una masacre. Sobra decir que los medios debatirían en el futuro acerca de esta confrontación, alegando de que los nuevos dioses estaban mentalmente afectados por las drogas del Dr. Psycho y que en lugar de asesinarlos, debieron buscar una mejor manera de detenerlos. Agregado a eso, la ciudadela comenzó a ser destruida al poco tiempo. La pelea se llevó a cabo en Mumbai, donde decenas de personas inocentes resultaron muertas y otras cientos más gravemente heridas. El Hombre de Acero cayó ante la fuerza de Big Bear y en el último instante fue salvado por Batman, quien dejó en coma a este sujeto después de curarlo de su divinidad gracias al antídoto impregnado en sus colmillos. El resto de los metahumanos fueron derribados con la sustancia en gas que estaba almacenada en los Batarangs y fue de esta manera que el dominio de los nuevos dioses murió antes de comenzar. Todos son devueltos al laboratorio del instituto en estado de coma. El antídoto de Kirk era inestable, pero era la única manera de detenerlos antes de que acabaran con el mundo. Los héroes esperaban un agradecimiento por sus actos, pero en cambio lo único que recibieron no eran más que reclamos y una advertencia por parte de Lex. Durante el camino de regreso, la Trinidad hablaba sobre esto. Confiaban en que la gente afuera sí reconocería lo que habían logrado el día de hoy a pesar de las medidas que tuvieron que utilizar. Todo parecía
podía haber terminado hasta que Imperiex entra en escena, dispuesto a eliminar a sus enemigos para siempre. A quien antes conocimos como Jackson Alpert y Dr. Psycho, ahora había evolucionado. Se consideraba a sí mismo el dios que moldearía un nuevo mundo, e incluso fue capaz de resistir en combate a la Trinidad. Sus poderes fueron suficientes para entrar en la mente de sus enemigos y controlarlos a voluntad. Llegaron hasta Zurich, mataron a decenas de policías según los reportes. Los militares no pudieron hacer nada para combatirlos y también fallecieron. Gracias a la caja madre que Wonder Woman poseía, esta máquina viviente pudo liberar la conciencia de Becca. Logró derribar a Imperiex con la guardia baja, dando el tiempo suficiente para que Batman y Superman también recuperaran su mente. Lamentablemente, cuando la caja se materializó, fue destruida por Psycho. Antes de estallar, fueron transportados a Ucrania, hasta una ciudad abandonada donde un poder desatado estaba aniquilando todos los edificios alrededor. Wonder Woman fue la primera en caer al haber sido seriamente afectada por la muerte de la caja madre. Fue alejada de la zona por Batman mientras Hernán mantenía la pelea con una fuerza impresionante. Imperiex fue capaz de ganar el dominio del combate, al menos hasta el regreso de Batman a la zona. Este utilizó uno de los fragmentos restantes de la caja madre para drenar la energía de su enemigo. Cuando Wonder Woman entró al combate una vez más, sostuvo su espada junto a sus compañeros y de alguna manera lograron revertir la evolución de su enemigo, convirtiéndolo nuevamente en un hombre. Era cuestión de segundos antes de que Psycho volviera a convertirse en Imperiex, y Becca no pretendía volver a lidiar con esta amenaza, así que terminó por cortarle la cabeza. El cadáver en el suelo fue incinerado por Superman, y esta versión de los hechos jamás fue revelada a la prensa. La versión oficial del gobierno era que simplemente lo habían arrestado, pero esa era una historia poco creíble para la mayoría, ya que jamás se le volvió a ver. Antes de marcharse, la Trinidad fue intervenida por la presidenta Amanda Waller, trayendo consigo al ex Luthor y al coronel de Argus, Steve Trevor. Las negociaciones se llevaron a cabo en un búnker de emergencia del gobierno, pero a los héroes solo se les atribuía la responsabilidad de la creación de Imperiex, provocando tensiones entre ambos lados. Hernán estaba convencido de que el tipo de gente con el que se había criado, la clase baja, los vería a los tres como salvadores, pensando que aquellos que conocían el lado oscuro de la vida sabrían que a veces no todas las soluciones a los conflictos eran agradables, pero estaba equivocado. En las noticias no se hablaba más que de las protestas en contra de Batman, Superman y Wonder Woman. Lois Lane transmitía en vivo dando su punto de vista como ciudadana, rechazando la extrema violencia con la que estos metahumanos actuaban y llorando la muerte de su padre Sam Lane, un médico que murió tratando de ayudar en los barrios pobres de Mumbai antes de que Superman derrumbara un edificio encima de él. Después de ser consciente del verdadero pensamiento social, Hernán cedió a las peticiones de Waller. Argus construyó la reluciente torre de la Liga de la Justicia y con el paso del tiempo, las multitudes en las afueras iban disminuyendo cada día. Amanda mantenía el equipo a raya y Trevor era su enlace oficial. Además, era ocasionalmente el amante de Becca. Luthor era una especie de asesor. Claro que este último pronto se cansó de este trabajo y comenzó a advertir al resto del mundo sobre lo peligroso que podría llegar a ser este grupo de supuestos héroes. Desde la formación de la Liga de la Justicia hasta los hechos vistos en la película, el gobierno trabajó secretamente en medidas que pudieran detener a los héroes en caso de ser necesario. Uno de estos proyectos fue Brainiac. No se explica a fondo si fue creado desde cero o experimentaron a partir de otro metahumano en la Tierra. Solo se sabe cuál era su finalidad. Desgraciadamente, las cosas se salieron de control con él. Era incapaz de controlar su poder y era cuestión de tiempo antes de que borrara del mapa a gran parte de la ciudad. La única alternativa era lanzar una bomba nuclear encima que al menos tuviera la probabilidad de matar a Brainiac en la explosión. Por suerte, Superman apareció a tiempo y logró entrar en el campo de energía con el que este niño estaba destruyendo todo alrededor. Hernán trató de hacerlo entender. Le dijo que él había sufrido igual cuando era niño, pero si se concentraba, entonces quizás podría detener esto. Lamentablemente, Brainiac se decía incapaz de controlarse y Superman no tuvo más alternativa que asesinarlo.
La adaptación animada de esta Liga de la Justicia marca el punto final en la historia de los protagonistas y algunos de los personajes secundarios. Por lo que hemos visto, los metahumanos no son seres que abundan en el planeta Tierra, y es por eso que al ser de los primeros en rebelarse, mucho peso político y social recae sobre estos héroes. La tecnología avanzada es un elemento existente en este universo, pero al parecer, sus creadores no la utilizan para beneficio propio. En el caso de Karen Beecher, por ejemplo. Caso contrario a William Magnus o Lex Luthor, que incluso dejó de colaborar con otras personas para aislarse en el espacio. Tal y como vimos en Dioses y Monstruos, uno de los proyectos que sí tuvo éxito fue el llamado Juego Limpio, ideado por Lex Luthor y varios de sus estudiantes más brillantes. Cuando Batman estaba investigando quiénes eran los responsables, encontramos muchos nombres familiares: John Henry Irons, Theo Morrow, Michael Holt, Victor Fries, Pat Dugan, Emil Hamilton, Karen Beecher, Ray Palmer, Silas Stone, Tadeusz Ivana, que previamente estuvo involucrado en el proyecto Brainiac, Kimiyo Hoshi, Stephen Sheen y William Magnus, aunque claro, ninguno de ellos había adoptado un alter ego en este universo. Otros cameos fueron también los de Ryan Choi, Jimmy Olsen, y hay fans que aseguran que este piloto que arrojaría la bomba a Brainiac era ni más ni menos que Hal Jordan, aunque en ese aspecto no estoy muy de acuerdo, ya que no existe mención alguna sobre esto en alguna parte, o al menos yo no la he visto. Me parece haber mencionado ya los detalles más importantes sobre esta historia de Dioses y Monstruos, un Elseworlds bastante interesante a mi parecer, y del cual me gustaría ver mucho más en el futuro, aunque al respecto creo que hay muy pocas posibilidades de que suceda algún tipo de continuación. Por si no has visto aún el resumen de la película, te dejo aquí mismo el enlace y también puedes encontrarlo en la descripción. Agregado a eso, te recuerdo que si gustas apoyar al canal, puedes utilizar mi código negayo- en la tienda de Epic, y de hecho quisiera agradecer a Rosry, Alfredo LM10, Ish, V Revi, Lone Wolf y a Enrique Sánchez por enviarme las fotos y videos de sus compras. Gracias totales, chicos. ¿Qué opinas de esta tierra alterna? Especialmente de este Superman latinoamericano. Házmelo saber en los comentarios. Sé que no es habitual que haga este tipo de contenido, pero no se preocupen, seguiré hablando de muchas más películas y momentos oscuros en los siguientes videos. Sucede que hace mucho que quería hablar de esta versión de la Liga de la Justicia, que es de mis favoritas. Muchas gracias a los miembros del canal por hacer posibles mis pequeños proyectos y a todos ustedes por haber pasado por aquí. Nos vemos en la próxima historia. Mi nombre es Alex, para el canal de Negayo.